Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, pan y silencio. El caso de Chiquinquirá. Comenzamos. Hay historias que no empiezan con un grito, sino con un gesto cotidiano. Comprar pan. Ese pan tibio que se rompe con la mano, que huele a mañana tranquila, que en muchos pueblos no es lujo sino costumbre. Chiquinquirá, Boyacá, sábado 25 de noviembre de 1967. Un lugar donde todos se conocen de vista, donde la plaza es el centro de todo y donde el pan no es solo alimento, es rutina, es confianza, es hogar. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo algo tan simple terminó abriendo una herida que todavía no cierra del todo. No es una historia cómoda, tampoco es ficción, aunque, advertencia desde ya, hay momentos en los que la realidad es tan extraña que parece inventada. Pero no lo es, chicos. Pasó y dejó muertos, dejó preguntas y dejó silencios que aún incomodan. Imaginen el ritmo de un sábado normal. Panaderías encendidas desde la madrugada, bolsas de papel pasando de mano en mano, niños mordiendo la punta del pan antes de llegar a casa. Nadie sospecha nada. Nadie tiene por qué. Ese día, sin embargo, algo estaba mal. Algo que no se veía, que no olía distinto, que no alteraba el sabor de forma evidente. El pan estaba contaminado con folidol, un pesticida agrícola potente, letal, invisible para quien no sabe que está ahí. Lo que siguió fue confusión. Hospitales saturados, familias corriendo sin entender qué estaba pasando. Pero esta misión no va a empezar con el caos. Vamos a ir más atrás. Vamos a caminar despacio como quien reconstruye una tarde vieja con amigos, recordando detalles que en su momento parecían insignificantes y hoy pesan como plomo. Porque este no es solo un caso de intoxicación masiva, es también una historia de errores, de negligencias posibles, de cadenas que nadie cortó a tiempo. Y sobre todo, es una historia donde entre el dolor y el ruido mediático aparece algo más inquietante. Personas que desaparecen del relato, versiones que cambian, responsabilidades que se diluyen. A lo largo de esta emisión vamos a cruzar varios territorios. Vamos a hablar de la vida cotidiana en Chiquinquirá, en los años 70, de cómo se producía y distribuía el pan, de quienes estaban involucrados directa e indirectamente, de lo que dijeron las autoridades y de lo que nunca dijeron del todo. Vamos a entrar en hospitales, en despachos oficiales, en conversaciones de pasillo. Vamos a escuchar a la comunidad, a quienes sobrevivieron y a quienes perdieron a alguien ese día. También vamos a detenernos en lo técnico, pero sin hacerlo pesado. ¿Qué es el folidol? ¿Cómo actúa en el cuerpo? ¿Cómo pudo mezclarse con harina destinada al consumo? Y sobre todo, cómo una sustancia pensada para el campo terminó en la mesa de un pueblo entero. No para dar clases, sino para entender por qué las respuestas nunca fueron tan claras como deberían. Hay algo más. En medio del horror emerge una ausencia. Personas claves que con el paso del tiempo dejan de estar. No solo físicamente,
Dejan de aparecer en expedientes, en declaraciones, en seguimientos. La palabra desaparición no siempre significa lo mismo, y aquí la vamos a explorar con cuidado. No vamos a afirmar lo que no se puede probar, pero tampoco vamos a ignorar lo que no encaja. Ya saben que este programa no busca cerrar el caso, no promete finales ordenados ni culpables perfectamente señalados. Al contrario, la idea es dejar las piezas sobre la mesa, mostrar cómo un hecho local se convierte en un espejo de algo más grande. La fragilidad de la confianza, la facilidad con la que un error puede convertirse en tragedia y la rapidez con la que la verdad puede contaminarse también. Mientras avanzamos, te voy a invitar a escuchar como si estuviéramos sentados en la cocina de noche con el café, sin solemnidad, pero con respeto, porque detrás de cada dato hay personas reales y detrás de cada silencio hay una decisión. El pan envenenado de Chiquinquirá no es solo un episodio del pasado, es una advertencia sobre sistemas que fallan, sobre controles que no existen y sobre comunidades que pagan el precio. Lo que ocurrió ese 25 de noviembre de 1967 sigue lanzando preguntas al presente, y en esta emisión vamos a recorrerlas una por una, sin prisa, sin adornos y sin olvidar que todo esto pasó de verdad. Antes de seguir, quiero dejar algo claro, casi como un acuerdo entre nosotros. Este espacio no existe para tranquilizar a nadie, existe para mirar de frente, para aceptar que incluso en comunidades profundamente religiosas, organizadas, aparentemente estables, pueden ocurrir cosas que desnudan fallas profundas. Chiquinquirá no era un sitio marginal ni aislado, era un punto comercial activo, con instituciones, con autoridad, con rutinas bien establecidas. Y aún así, el desastre ocurrió. A veces creemos que los grandes horrores solo pasan lejos, en lugares que no se nos parecen. Esta historia rompe esa comodidad. Nos recuerda que lo extraordinario puede infiltrarse en lo cotidiano sin pedir permiso y que la normalidad, esa sensación de control, puede romperse en cuestión de horas. Durante esta hora y media de emisión, no voy a pedirte que elijas una versión definitiva. Te voy a pedir algo más incómodo. Que escuches todas, incluso las que contradicen lo que creías entender. Que aceptes que hay zonas grises donde la verdad no es limpia ni ordenada. Y que al final decidas por ti mismo qué pesa más. Lo que se dijo oficialmente o lo que quedó flotando sin respuesta en la memoria colectiva del pueblo. Con eso en mente, respira hondo, ajusta el volumen y acompáñame, porque lo que viene no es solo un recuento de hechos, es una conversación necesaria sobre responsabilidad, silencio y memoria, no para juzgar desde afuera, sino para entender cómo el miedo, la prisa y la presión pueden deformar decisiones humanas. Ese es quizá el hilo invisible que atraviesa toda esta historia y que todavía hoy incomoda a quienes prefieren no removerla. Porque recordar también es una forma incómoda, pero necesaria, de justicia colectiva. En 1967, Chiquinquirá no era solo un punto en el mapa de Boyacá. Era una ciudad viva, densa, cargada de rutina y fe. Un lugar donde casi todo el mundo se conocía, aunque no se hablara con todos. Donde los rumores corrían más rápido que las noticias oficiales y donde el pan tenía un valor que hoy cuesta entender del todo. Chiquinquirá era, y de hecho sigue siendo, un centro religioso importante. La devoción mariana marcaba el calendario, el comercio y hasta los silencios. En los años 60, la ciudad giraba alrededor de la plaza, el mercado, las iglesias, las escuelas y los pequeños negocios familiares.
No era una ciudad rica, pero tampoco estaba aislada. Había tránsito constante de comerciantes, campesinos, peregrinos y funcionarios. La economía local estaba basada principalmente en el comercio, la agricultura de los alrededores y los oficios heredados. Panaderías, carnicerías, tiendas de abarrotes, fondas, negocios que abrían temprano y cerraban cuando el cuerpo ya no daba más. Familias completas trabajando juntas. Hijos aprendiendo el oficio desde niños. Nada sofisticado, pero sí constante. El pan en particular ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. No era un lujo ni un antojo, era un alimento básico. Pan para el desayuno, para la merienda, para acompañar el café. Pan comprado a diario, muchas veces fiado, muchas veces encargado con nombre y apellido. La relación entre el panadero y el cliente era casi personal. Se confiaba en quien hacía el pan. Por eso las panaderías no eran solo negocios, eran puntos de encuentro, espacios donde se cruzaban noticias pequeñas. Quién se enfermó, quién viajó, quién debía dinero, quién andaba raro. En 1967, antes de la televisión masiva, esos lugares funcionaban como nodos sociales. Ahí se construía parte de la memoria oral del pueblo. El contexto nacional tampoco era menor. Colombia vivía todavía bajo los efectos del Frente Nacional, un país que intentaba estabilizarse después de años de violencia, pero donde la desconfianza seguía instalada. Las instituciones existían, sí, pero la fe en ellas era frágil. En los pueblos, mucho se resolvía puertas adentro. En ese entorno, los plaguicidas y sustancias químicas de uso agrícola empezaban a circular con mucho más frecuencia. El país estaba empujando la modernización del campo, aumentar la producción, controlar plagas, mejorar rendimientos. Eso trajo consigo productos altamente tóxicos vendidos con relativa facilidad y con poca información sobre su manejo seguro. Entre esos productos estaba el folidol. El folidol es un organofosforato muy potente, utilizado como insecticida. Su uso estaba permitido en la agricultura, pero las regulaciones eran muy laxas. No existía una cultura sólida de almacenamiento seguro ni de campañas amplias de concientización. Muchas veces estos químicos se guardaban en las casas, en bodegas improvisadas o en locales sin medidas especiales. En pueblos como Chiquinquirá no era extraño que un comerciante, un agricultor o incluso un intermediario tuviera acceso a estas sustancias. El control era mínimo, la vigilancia escasa y el desconocimiento del riesgo real muy alto. Se sabía que era fuerte, que había que tener cuidado, pero no siempre se entendía hasta qué punto. Socialmente la ciudad vivía una calma aparente, rutinas marcadas, conflictos pequeños pero constantes, deudas, disputas familiares, celos, envidias comerciales. Nada extraordinario. Lo normal en una comunidad cerrada donde todo se sabe y nada se olvida. Sin embargo, esa misma cercanía hacía que cualquier evento fuera amplificado. Un error, un accidente, un acto violento no quedaba contenido. Se expandía, se comentaba y se reinterpretaba. Y cuando algo rompía el patrón cotidiano, el impacto era profundo. Las autoridades locales en esa época eran pocas y limitadas en recursos. Policía,
funcionarios administrativos, personal médico con capacidades restringidas. Vaya, dependían en gran medida de instancias departamentales o nacionales para investigaciones complejas. Eso implicaba tiempos lentos, decisiones fragmentadas y muchas veces información incompleta. En términos culturales, había una fuerte tendencia al silencio. Los problemas se hablaban entre conocidos, no frente a extraños. Denunciar no siempre era la primera opción, y cuando intervenían autoridades externas, la sensación era ambigua. Alivio por ayuda, miedo por exposición. Todo esto forma el caldo donde ocurre el caso del pan envenenado. No como un hecho aislado, sino como un quiebre brutal en una normalidad frágil. Un ataque directo a la confianza cotidiana, a lo más básico, comer pan sin pensar. Entender Chiquinquirá en 1967 es entender por qué el impacto fue tan grande, no solo por las víctimas, sino por la sensación de vulnerabilidad absoluta. Si el pan, el alimento más común, podía convertirse en veneno, entonces nada estaba realmente a salvo. Y ahí, antes de entrar a los hechos concretos, es donde debemos detenernos. Porque el caso no empieza con el crimen, empieza con una ciudad que confiaba, con rutinas sólidas, con químicos peligrosos circulando sin control y con una estructura social que no estaba preparada para enfrentar algo así. Ese es el escenario. Todo lo que viene después se apoya en este suelo. Para entender cómo ocurrió la tragedia del pan envenenado de Chiquinquirá, hay que mirar algo que casi nadie mira cuando consume pan. Es decir, el camino que recorren los ingredientes antes de llegar al horno. No el momento final, sino todo lo que pasó antes. La cadena, los trayectos, los errores humanos, las omisiones. En 1967, la distribución de harina en la región no era un proceso industrial pulido. Era rudimentaria, fragmentada y altamente dependiente del transporte terrestre. Camiones medianos recorrían largas distancias desde molinos y centros de distribución hasta pueblos como Chiquinquirá. Los mismos vehículos solían transportar distintas cargas en distintos viajes, a veces incluso en el mismo trayecto. No existía una división estricta entre productos alimenticios y productos químicos. El concepto moderno de cadena de custodia aplicada a alimentos no estaba normalizado. El transporte se resolvía con lo que hubiera disponible. Un camión podía llevar sacos de harina un día y plaguicidas al siguiente, a veces el mismo día. Los registros conocidos indican que la harina destinada a panaderías locales llegó a Chiquinquirá mediante transporte por carretera desde centros de acopio regionales. Sacos grandes, de tela gruesa, apilados unos sobre otros, descargados a mano. Cada saco pasaba por varias manos antes de llegar a la panadería. Nadie esperaba que algo saliera mal. En paralelo, el Folidol circulaba en el país como un plaguicida de uso agrícola autorizado. Venía en envases metálicos o de vidrio, sellados, pero no siempre correctamente rotulados para el entendimiento de todos. Muchos trabajadores sabían que era veneno, pero no todos comprendían su potencia real ni el riesgo que implicaba una mínima contaminación. Y aquí aparece una coincidencia crítica. Harina y Folidol compartieron rutas, espacios y tiempos. No necesariamente juntos dentro de una panadería, pero sí en la logística previa. En bodegas, en camiones, en lugares donde no había controles estrictos ni protocolos de limpieza adecuados. Testimonios posteriores de conductores señalan jornadas largas,
vehículos cargados al límite y cambios de carga sin limpieza profunda del compartimento. Barrer, sacudir, continuar. Esa era la práctica común. Nadie pensaba en partículas invisibles. Nadie anticipaba un desastre. Los documentos de transporte de la época reflejan movimientos normales sin alertas. Nada fuera de lo común en papel. La harina llegó como siempre había llegado. El folidol también siguió su ruta habitual hacia el campo. El problema no fue un acto deliberado, sino una suma peligrosa de descuidos. Uno de los puntos clave que se repite en las investigaciones posteriores es la posibilidad de contaminación cruzada. No una mezcla directa y evidente, sino trazas, restos mínimos, polvo, gotas, cantidades pequeñas, suficientes para ser letales, pero imposibles de detectar a simple vista. Imaginen esto: un camión que transporta sacos de harina después de haber llevado plaguicidas. El piso, las paredes, las esquinas. Nada se lava con agua y detergente, solo se barre. Luego se cargan los sacos, se rasgan un poco, absorben cualquier polvito que haya estado ahí tirado y el viaje continúa. En esa cadena nadie tenía mala intención. Ese es uno de los puntos más perturbadores del caso. No hay un villano claro al inicio. Hay rutina, hay confianza, hay una normalización del riesgo y cuando todo es normal, nadie se detiene a pensar. La llegada de la harina a Chiquinquirá fue discreta. Descarga en bodegas, reparto a panaderías, almacenamiento en espacios cerrados pero pues no estériles, sacos apoyados en el suelo, humedad, manipulación manual. Todo dentro de los estándares de la época que hoy resultarían alarmantes. El Folidol, por su parte, seguía un camino paralelo, distribuido a comerciantes agrícolas, almacenado cerca de otros productos, vendido sin mayor control sobre su destino final. Su presencia en la región no era extraordinaria. Lo extraordinario fue su contacto con un alimento básico. Las investigaciones posteriores analizaron esa logística como un rompecabezas. No un solo error, sino muchos pequeños. Ninguno suficiente por sí solo. Todos juntos, mortales. Aquí es importante señalar algo. No hubo una explicación única y cerrada. Los documentos muestran hipótesis, reconstrucciones, declaraciones cruzadas. Nada completamente concluyente. Eso, por supuesto, alimentó la sospecha, pero también refleja la dificultad real de reconstruir una cadena logística mal documentada. Lo que sí quedó claro es que la contaminación pudo haber ocurrido antes de que la harina llegara a manos del panadero, en el transporte, en el almacenamiento intermedio o en un punto donde nadie pensaba que debía mirar. Ese detalle cambia la narrativa, porque ya no se trata solo de responsabilidad individual, sino de un sistema sin barreras de seguridad, un sistema que funcionaba hasta que dejó de funcionar. Y cuando falló lo hizo de la peor manera posible, silenciosa, invisible y sin aviso. La verdad es que en este punto no se busca absolver ni acusar. Buscamos mostrar cómo algo tan cotidiano como un saco de harina puede convertirse en un arma cuando se combina con negligencia estructural. Cómo el peligro no siempre entra con violencia. A veces llega en costales, por carretera, acompañado de papeles en regla. La tragedia no nació en el horno, nació mucho antes, en el trayecto, en el ¡ay, así siempre se ha hecho! En la ausencia de preguntas, en la confianza excesiva que nada malo va a pasar.
Y eso es lo que vuelve este caso tan inquietante, porque no depende de una mente criminal brillante, depende de errores humanos normales, de prácticas comunes, de un sistema que no estaba diseñado para fallar, pero al final falló. Aquí termina la cadena logística y a partir de aquí todo cambia, porque cuando el pan llegó a las manos de la gente, ya no hubo vuelta atrás. La mañana del sábado 25 de noviembre de 1967 comenzó como cualquier otra en Chiquinquirá. Panaderías abiertas temprano, hornos encendidos desde antes del amanecer y familias repitiendo rutinas conocidas. Nadie imaginaba que ese día quedaría tatuado en la memoria colectiva del pueblo para siempre. Desde las primeras horas, el pan comenzó a distribuirse como de costumbre. Repartidores salieron a pie y en bicicleta. Algunos se entregaron a tiendas de barrio y otros directamente a las casas. El olor a pan recién hecho llenó calles, plazas y esquinas, reforzando la sensación de normalidad absoluta. Entre las 7 y las 8 de la mañana, las primeras personas consumieron el pan sin notar absolutamente nada extraño. No había sabor raro, ni olor sospechoso, ni apariencia diferente. Era pan común, del diario, parte básica del desayuno familiar en muchas casas chiquinquireñas. Poco después comenzaron los primeros malestares. Náuseas repentinas, mareos intensos, dolor abdominal. Al inicio nada parecía conectar unos casos con otros. Cada familia creyó que se trataba de una indisposición aislada, algo que se había comido en mal estado. Con el avance de la mañana, los síntomas se volvieron más agresivos. Vómitos persistentes, sudoración extrema, dificultad para respirar, confusión. Algunos afectados comenzaron a convulsionar. Fue ahí cuando las familias y los familiares dejaron de pensar en un malestar común y buscaron ayuda urgente. Las primeras personas llegaron a centros de salud locales alrededor de, digamos, mediodía. Los médicos se encontraron con pacientes presentando síntomas similares, pero sin ninguna causa evidente inmediata. No había antecedente colectivo conocido que explicara ese patrón tan específico y repetido. Al mismo tiempo, otros enfermos no lograron llegar por sus propios medios. Vecinos empezaron a improvisar traslados, camas convertidas en camillas, personas cargadas en brazos o llevadas en vehículos particulares. El hospital comenzó a saturarse de volada sin entender aún el origen del problema. Entre el mediodía y primeras horas de la tarde, los médicos comenzaron a sospechar una intoxicación. No era una infección común, no era gastroenteritis típica. Los síntomas neurológicos y respiratorios apuntaban a algo mucho más grave, más rápido y más letal. Mientras tanto, en las calles, el rumor comenzó a circular. Gente hablando de un pan malo, de algo raro en el alimento. Algunos comenzaron a revisar lo que habían comido en la mañana. Otros corrieron a tirar restos de pan antes de siquiera confirmar nada. Las autoridades locales fueron alertadas conforme el número de afectados fue aumentando. El personal médico notificó que no se trataba de casos aislados. La coincidencia alimentaria se volvió evidente. El pan apareció como factor común en prácticamente todos los enfermos atendidos. En cuestión de horas, se ordenó suspender la venta y consumo de pan en la ciudad. Las panaderías cerraron de manera preventiva. Algunos negocios bajaron las cortinas sin entender aún la magnitud de lo que acababa de suceder. El miedo comenzó a recorrer Chiquinquirá.
Durante la tarde, los hospitales trabajaron bajo presión extrema. Recursos bien limitados, el personal súper cansado, familias desesperadas esperando noticias. Algunos pacientes no lograron ser estabilizados. Otros permanecieron graves durante horas sin una respuesta clara sobre el antídoto adecuado. Fue también en esas horas cuando comenzaron a registrarse los primeros fallecimientos relacionados con la famosa intoxicación. La noticia empezó a correr como pólvora en el pueblo. El ambiente cambió por completo. El desconcierto obviamente se empezó a transformar en pánico. Nadie sabía cuántas personas más estaban afectadas. Los médicos finalmente identificaron indicios de intoxicación por un agente químico organofosforado. Los síntomas coincidían con la exposición a plaguicidas extremadamente tóxicos. La sospecha del uso de Folidol empezó a tomar forma con base en la sintomatología observada. Ya al anochecer, la ciudad pues ya no era la misma. Las calles estaban vacías, había reuniones improvisadas, la gente acumulada en las iglesias haciendo oración, gente llorando, otra discutiendo. Y la pregunta era una sola. ¿Cómo diablos llegó un veneno a algo tan básico como el pan? Bueno, nadie tenía todavía una respuesta clara. Las autoridades comenzaron a asegurar muestras del pan restante. Algunos hogares entregaron las piezas guardadas. Los comercios, por supuesto que colaboraron. Todo se hizo en medio de mucha confusión, obviamente sin los protocolos modernos, pero con muchísima urgencia. Cada minuto contaba para entender lo ocurrido. Ese mismo día se activaron investigaciones preliminares. Se intentó reconstruir la distribución del pan, identificar lotes, horarios, panaderías involucradas. Todo mientras el sistema de salud intentaba contener una emergencia completamente inesperada. Bueno, la noche llegó cargada de incertidumbre. Ya había familias velando enfermos, otras velando muertos. El silencio se empezó a mezclar con las sirenas esporádicas y pasos apresurados. Chiquinquirá entró en un estado como de shock colectivo difícil de describir. Cuando el día cerró, ya estaba claro que no se trataba de un accidente menor, que algo grave había ocurrido, algo sistémico, algo que no se explicaba solo con descuidos simples. El pan, símbolo de la vida cotidiana, se había convertido en una amenaza mortal. Ese sábado no terminó realmente cuando cayó la noche. Se extendió durante días, semanas y décadas. Porque ese día marcó un antes y un después. Y lo que comenzó como rutina terminó siendo una de las tragedias más perturbadoras en la historia del país. Y aquí en esta cronología, de verdad, no hay exageración ni misterio agregado. Solo una sucesión de hechos verificables que puestos uno detrás de otro resultan más inquietantes que cualquier ficción. Porque todo ocurrió a plena luz del día, sin señales previas, sin advertencias y totalmente en silencio. Cuando el caos inicial bajó un poco y la emergencia dejó de ser solo gritos y carreras, empezó la parte más fría del asunto, que era entender qué demonios había pasado dentro del cuerpo de todas esas personas. La medicina en ese momento no tenía muchas respuestas rápidas, pero sí empezó a juntar pistas. Los médicos notaron desde el principio que no estaban frente a una intoxicación alimentaria común. Los síntomas no cuadraban con bacterias ni con comida descompuesta.
Lo que veían era algo más agresivo, más rápido y sobre todo más sistemático. Las manifestaciones clínicas coincidían en casi todos los pacientes. Vómitos intensos, diarrea, sudoración excesiva, salivación abundante, dificultad respiratoria, contracciones musculares involuntarias y en casos graves convulsiones y pérdida de conciencia. Ese patrón llevó a los médicos a pensar en intoxicación por organofosforados. No todos sabían exactamente cuál, pero el cuadro general era clásico: afectación del sistema nervioso, colapso respiratorio y fallas multisistémicas en tiempos muy cortos. El paratión, conocido comercialmente como Folidol, era ampliamente usado en la época como un plaguicida agrícola. Su toxicidad era conocida, pero su regulación todavía era muy débil. Muchos médicos lo conocían más por referencias que por experiencia directa. A nivel fisiológico, el paratión actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa, una enzima clave para el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando esa enzima se bloquea, el cuerpo entra así como en un estado de sobreestimulación constante que termina colapsándolo. Eso explica por qué los pacientes no podían respirar bien, por qué convulsionaban y por qué algunos entraban en paro respiratorio sin previo aviso. El cuerpo básicamente se quedaba sin freno. Ahora, en 1967, los hospitales de ciudades pequeñas como Chiquinquirá, pues no contaban con unidades de cuidados intensivos. No había ventiladores mecánicos ni monitoreo avanzado. O por lo menos, si lo tenían, no había suficientes. El manejo hospitalario fue en muchos casos solo de sostén. Que el oxígeno, que el lavado gástrico cuando se lograba hacer a tiempo, fluidos intravenosos y pues la observación constante. Todo dependía de qué tan pronto hubiese llegado el paciente. El uso de antídotos como la atropina pues ya era conocido, pero no siempre estaba disponible en cantidades suficientes. Además, muchos pacientes llegaron demasiado tarde cuando el daño ya era muy severo. Algunos médicos intentaron administrar atropina para contrarrestar los efectos del exceso de acetilcolina. En ciertos casos, pues, ay, medio funcionó. En otros, sinceramente, no fue suficiente para revertir todo el daño que ya había hecho la sustancia en el cuerpo. También se enfrentaron a la dificultad del diagnóstico tardío, porque obviamente durante las primeras horas no se sabía exactamente qué sustancia estaba involucrada, lo que por supuesto retrasó de alguna forma decisiones clave en el tratamiento. Desde el punto de vista forense, las autopsias comenzaron a mostrar signos compatibles con intoxicación química severa. No había lesiones traumáticas, no había enfermedad previa común. Todo, digamos que apuntaba a una creación externa de origen tóxico. Los exámenes toxicológicos de la época eran limitados. No existía la rapidez ni la precisión de hoy. Aún así, se lograron identificar restos de paratión en muestras biológicas y en alimentos recuperados. Esto confirmó que la causa de muerte en los casos fatales estaba directamente relacionada con el consumo del pan contaminado. No fue una cadena de errores médicos, sino una exposición masiva a un veneno muy potente. El impacto en el personal de salud, fue enorme. Muchos médicos y enfermeras quedaron marcados por la impotencia de no poder salvar más vidas. No por falta de voluntad, sino por falta de las herramientas. La respuesta sanitaria ese día
se dio en medio de una infraestructura bien precaria. Hospitales muy pequeñitos, recursos limitados, muy poquito personal y una ciudad que no estaba preparada para una tragedia química de esa magnitud. Se intentó aislar casos, evitar nuevos contagios, aunque en realidad no era contagio, y educar rápidamente a la población para que no consumieran pan de ningún tipo hasta nuevo aviso. La identificación del folidol como agente causal permitió cerrar el círculo clínico y forense. Ya no se trataba de suposiciones. Había una sustancia concreta con efectos concretos y consecuencias medibles. Sin embargo, eso, por supuesto que no significó un alivio inmediato. Identificar el veneno, por supuesto que no le devolvía a los muertos a sus familiares, ni curaba automáticamente a los que habían sobrevivido y que quedaron con secuelas. Algunos afectados presentaron síntomas prolongados durante semanas: debilidad muscular, problemas respiratorios persistentes y secuelas neurológicas que tardaron en desaparecer, si es que alguna vez lo hicieron. Desde la medicina forense, el caso se volvió emblemático, no por su complejidad técnica, sino por la brutalidad de los hechos y la exposición masiva de civiles a un químico diseñado para matar. No hubo dudas científicas sobre la causa de la intoxicación. Lo que quedó en discusión no fue el qué, sino el cómo y el por qué. La respuesta sanitaria fue honesta dentro de sus límites. Nadie ocultó la verdad. Nadie maquilló cifras en los hospitales. Lo que hubo fue una estructura rebasada por una tragedia, pues que nadie vio venir. Ahora, esta tragedia nos deja una lección bastante incómoda. No siempre la medicina falla por incompetencia. A veces falla porque el sistema no está preparado para las cosas peores. Y en Chiquinquirá, en 1967, lo peor había llegado en forma de pan. Después del impacto inicial, cuando los hospitales dejaron de recibir pacientes y la ciudad entró en un silencio raro, empezó la fase que casi nunca se siente humana, que es la investigación judicial y administrativa. Ya no era solo dolor, ahora era responsabilidad. Las autoridades locales abrieron de inmediato una investigación penal para establecer cómo un plaguicida altamente tóxico terminó en un alimento de consumo masivo. El primer paso fue asegurar la panadería señalada como origen del pan contaminado y recolectar todo el producto restante. Se incautaron sacos de harina, utensilios, hornos de esos de leña, mesas de trabajo y cualquier elemento que pudiera haber tenido contacto con esa sustancia. Todo quedó bajo custodia. Aunque la cadena de preservación no fue perfecta, algo común en procesos de la época. Eso era normal en tiempos de 1967. En paralelo, se tomaron declaraciones formales a los propietarios de la panadería, a los empleados que trabajaron ese día, a repartidores y a proveedores. La prioridad era reconstruir la ruta de la harina desde su origen hasta el horno. Uno de los focos principales fue el transporte. El camión que había llevado la harina también había trasladado previamente plaguicidas agrícolas. Eso encendió de inmediato la hipótesis de contaminación cruzada por mala limpieza del vehículo. El conductor fue llamado a declarar y explicó el orden de las cargas, las condiciones del transporte y los tiempos. Pero pues no hubo evidencia de que entendiera el riesgo real que implicaba mover productos tan distintos en un mismo espacio. Las autoridades no encontraron indicios claros de dolo en su testimonio. Más bien, lo que apareció fue una práctica habitual y peligrosa, normalizada por la falta de controles estrictos. Desde el punto de vista penal, la investigación se movió en una línea delicada, porque pues había víctimas mortales
pero no estaba claro si existía una intención criminal. Eso cambió por completo el enfoque del proceso. El expediente se orientó hacia la figura de homicidio culposo, es decir, muertes causadas por negligencia, imprudencia o violación de normas, más que por una voluntad directa de hacer daño. Las actuaciones judiciales avanzaron con lentitud porque se necesitaban peritajes, reconstrucciones, declaraciones adicionales y sobre todo claridad normativa. En 1967, la regulación sobre transporte de plaguicidas era bien dispersa y poco específica. A nivel administrativo, las autoridades sanitarias iniciaron procesos paralelos. Se revisaron licencias, permisos de funcionamiento y controles previos, tanto de la panadería como de los proveedores involucrados. La panadería lamentablemente fue clausurada, pero de manera preventiva. No fue castigo inmediato, sino como una medida sanitaria para evitar cualquier riesgo a la población. Las revisiones administrativas mostraron una realidad incómoda. ¿Cuál era? Pues bien fácil. O sea, muchas de las prácticas eran legales según las normas vigentes, pero claramente eran inseguras según estándares que hoy podríamos considerar nulos. No existían protocolos obligatorios de separación de cargas, tampoco registros detallados de limpieza de vehículos ni capacitaciones formales para transportistas de sustancias peligrosas. Eso dejó a las autoridades ante una situación difícil. Había muertos, pero también un vacío normativo que diluía responsabilidades concretas. Las decisiones administrativas se centraron entonces en sanciones, cierres temporales, ajustes de reglamentación y recomendaciones de cambio, más corrección estructural que castigo ejemplar. En cuanto a personas específicas, algunos responsables fueron vinculados a proceso judicial, principalmente por negligencia. Sin embargo, los procesos no avanzaron rápido ni de forma contundente. Los expedientes se fueron llenando de actas, declaraciones, informes médicos, análisis toxicológicos y hasta documentos administrativos. Todo existía en papel, en copias, en archivos físicos difíciles de consultar. Esa lentitud contribuyó a la percepción de impunidad entre la gente afectada. Para muchas familias, la justicia nunca llegó de forma clara ni reparadora. No hubo condenas ejemplares que cerraran el caso con sensación de equilibrio. Hubo resoluciones técnicas, administrativas y jurídicas que, aunque válidas, resultaron emocionalmente insuficientes. La investigación judicial se enfrentó también a presiones indirectas. Chiquinquirá, como ya les decía, era una ciudad pequeña, donde todos se conocían. Señalar responsables tenía consecuencias sociales y económicas. Por supuesto, eso generó cautela excesiva. Cada paso se medía no solo por su legalidad, sino por su impacto comunitario. Las autoridades nacionales intervinieron de forma muy limitada, principalmente en la revisión de regulaciones sobre plaguicidas. El caso sirvió como detonante para discusiones más amplias, pero no para una intervención directa contundente. En términos documentales, el caso quedó registrado como una tragedia por intoxicación masiva con causas múltiples, fallas logísticas, vacíos normativos y una cadena de descuidos. No hubo una sola mano culpable, hubo muchas manos confiando en que nada pasaba. La investigación administrativa concluyó con cambios en controles sanitarios y restricciones más claras para el manejo de sustancias peligrosas. Y eso fue quizás el resultado más tangible. Desde lo judicial, el caso fue cerrándose lentamente, sin un gran fallo final que marcara un antes y un después. Más bien, se diluyó en el tiempo, como muchos expedientes incómodos. Para las familias, por supuesto, eso significó aprender a vivir sin respuestas contundentes.
Para el Estado significó una lección aprendida a costa de vidas humanas. Y bueno, aquí queda claro algo. La justicia, cuando llega tarde y sin fuerza, no repara, solo archiva. Y en el caso del pan envenenado, mucho quedó archivado, pero mucho, mucho. Ahora, Chiquinquirá, pues no se despertó ese día pensando que iba a convertirse, pues en un punto oscuro de la historia nacional. Era una ciudad chiquita, religiosa, de rutinas claras. El pan era parte del paisaje, algo bien cotidiano que nadie cuestionaba. Por eso el golpe, pues sí, de alguna manera fue tan brutal, porque el daño no llegó desde lo extraño, sino desde lo familiar. Cuando comenzaron a saberse por los primeros casos, el miedo se movió más rápido que cualquier autoridad. No fue un pánico escandaloso, fue algo peor, un silencio denso. Las puertas empezaron a cerrarse antes de lo normal. Las panaderías se vaciaron y el simple acto de comer pues se volvió sospechoso. En cuestión de horas, el pan pasó de alimento básico a una amenaza mortal. Las familias afectadas no solo enfrentaron enfermedad y muerte, enfrentaron algo más difícil de explicar, la culpa colectiva. ¿Quién compró el pan? ¿Quién lo repartió? ¿Y quién lo aceptó? En una ciudad donde todos se conocen, cada pregunta parecía apuntar a alguien cercano. Nadie quería ser el último que tocó el pan. Los mercados locales se paralizaron. Muchos comerciantes decidieron cerrar voluntariamente por miedo al señalamiento. Otros fueron directamente acusados sin pruebas. No importaba si tu panadería no tenía relación alguna. El miedo no distinguía. Bastaba con vender harina, pan o productos similares para que la sospecha se instalara en el mostrador. Las autoridades sanitarias recomendaron medidas drásticas. Se habló de destruir lotes completos de harina y pan almacenado, y eso se hizo. En varios puntos de la ciudad se quemaron costales enteros, no solo como control sanitario, sino como ritual colectivo de purga. Ver comida arder en una plaza fue una imagen que marcó a muchos durante años. Las escuelas suspendieron clases, no por contagio, sino por terror. Padres y madres prefirieron encerrar a sus hijos en casa antes de exponerlos a un entorno que ya no entendían. Los recreos quedaron vacíos, los uniformes guardados y las calles, pues normalmente ruidosas, se volvieron contenidas, observadoras. En los hospitales el ambiente era de saturación y desconcierto, no solo por la cantidad de pacientes, sino porque el personal médico sabía que estaba trabajando al límite de la capacidad técnica de la época. No había protocolos claros para un evento así. Cada caso era una lección aprendida tarde. La iglesia, con enorme peso en la vida local, intervino rápidamente. Comenzó a celebrar misas extraordinarias, rezos colectivos, sermones que hablaban de prueba, castigo, error humano y responsabilidad moral. Para muchos esas palabras pues daban consuelo. Para otros aumentaban la sensación de culpa y fatalidad. En las casas comenzó otro fenómeno silencioso, la desconfianza interna. Familias que antes compartían comida dejaron de hacerlo. Vecinos evitaban aceptar platillos preparados por otras personas, y con justa razón. El acto de ofrecer algo hecho en casa antes representaba un símbolo de afecto y ahora generaba mucha incomodidad y desconfianza. Económicamente el daño, imagínense, fue profundo.
Todas esas personas que tenían panaderías y que tal vez ni siquiera tuvieron nada que ver con el suceso, pues quebraron sin haber cometido ningún delito. Los proveedores quedaron marcados. Los choferes, los ayudantes, los repartidores perdieron su trabajo por asociación directa. Nadie los acusó formalmente, pero nadie volvió a contratarlos de inmediato tampoco. La prensa, incluso sin sensacionalismo extremo, amplificó la sensación de tragedia. Cada titular era leído con mucho temor. Cada edición traía un nuevo rumor, una cifra, una advertencia. La ciudad empezó a verse reflejada en los periódicos de forma irreconocible, como si ya no se perteneciera a sí misma. Quizá lo más devastador fue la ruptura de la idea de seguridad básica. Chiquinquirá entendió de golpe que no todo peligro viene con ruido, armas o advertencias claras. A veces venía envuelta en papel de estraza, calientito, recién salido del horno. Ese impacto social no terminó cuando pasó la emergencia médica. Se quedó, se volvió recuerdo compartido. Años después, muchos seguían refiriéndose al tiempo antes y después del pan, como si la ciudad se hubiera partido en dos momentos imposibles de reconciliar del todo. Lo ocurrido dejó una huella difícil de borrar, la certeza de que una comunidad puede quebrarse no solo por la violencia directa, sino por la pérdida de confianza en lo cotidiano. Y cuando eso se rompe, reconstruirlo, por supuesto que toma no años, décadas, generaciones. Con el paso de los días, cuando la urgencia médica de alguna manera comenzó a disminuir, ya sea porque unos estaban muertos y otros estables, lo que quedó pues fue la necesidad de hablar, no de explicar técnicamente lo ocurrido, sino más bien de contarlo. Porque para mucha gente en Chiquinquirá, el dolor no estaba solo en los cuerpos afectados, sino en la imposibilidad de entender cómo algo tan simple había desencadenado tantísimo daño. Los testimonios que quedaron registrados en su momento y que luego se repartirían durante años tienen algo en común. Todos parten de la incredulidad. Personas que relatan haber hecho exactamente lo mismo de siempre: comprar pan, compartirlo, comerlo sin pensarlo y de pronto el quiebre. Varios relatos coinciden en que los primeros síntomas no se interpretaron como algo grave. Un simple dolor de estómago, mareo, sudoración, cosas que podían atribuirse a cualquier malestar común. Fue esa aparente normalidad inicial la que retrasó decisiones cruciales y sembró una culpa profunda en quienes sobrevivieron. En algunos testimonios hospitalarios se repite la imagen de salas improvisadas, familiares esperando noticias sin entender términos médicos, y una sensación constante de que nadie tenía todas las respuestas. No era negligencia, ¿saben? Era ignorancia técnica frente a una situación inédita para la región. Pasaron los meses y entonces ahí fue donde empezaron a aparecer relatos mucho más reflexivos. Personas que hablaban de cómo cambió su relación con la comida, con los vecinos, con la confianza básica en el entorno. Algunos contaban que durante años evitaron comprar pan en Chiquinquirá, incluso cuando vivían ahí mismo. De alguna manera preferían manejar kilómetros para ir a otra población y comprarlo afuera, o simplemente prescindir del pan completamente. Otros testimonios se centraban en el silencio posterior, en cómo el tema dejó de mencionarse en conversaciones cotidianas. Y no porque se hubiera olvidado, sino porque dolía demasiado. Hablar del pan
era hablar de muerte, de errores humanos y de responsabilidades incómodas. En escuelas y colegios, el episodio quedó flotando como advertencia implícita. No se enseñaba formalmente, pero todos sabían que había pasado algo grave. Los niños crecían escuchando frases incompletas. Eso fue antes. Mejor no preguntar. Eso fue muy triste. Algunos comerciantes dejaron testimonios amargos sobre el señalamiento social. Aún sin tener vínculo directo con la harina contaminada, sintieron el peso del rechazo. Las miradas acusatorias, la caída de sus ventas, el aislamiento. Para ellos la tragedia no terminó cuando dejó de haber enfermos. También quedaron registros de familias que optaron por mejor irse de la ciudad, no siempre por miedo al pan, sino por el estigma. Chiquinquirá ya no se sentía como hogar. Cada esquina recordaba algo. Cada panadería generaba incomodidad. Con los años surgió una memoria fragmentada, versiones que se transmitieron de boca en boca, a veces contradictorias, algunas exageradas, otras minimizadas, pero todos coincidían en que fue un antes y un después, un punto donde la inocencia cotidiana se rompió. En aniversarios no oficiales, el tema revivía. En programas de radio, charlas privadas, reuniones familiares. Por supuesto, siempre se hablaba con un tono de cautela. Nadie hablaba desde el morbo, se hablaba desde la herida, desde el eso nos pudo pasar a cualquiera. La memoria colectiva también incorporó una lección amarga, la fragilidad de los controles, la confianza excesiva en sistemas que no siempre estaban preparados y el costo humano de los errores logísticos. Para muchos, fue la primera vez que entendieron que las tragedias no siempre son provocadas por villanos claros, sino por cadenas invisibles de decisiones. Hoy, décadas después, el caso sigue viviendo en el recuerdo de quienes lo escucharon de primera mano, no como una historia cerrada, sino como una advertencia permanente, algo que se cuenta en voz baja con respeto y con la conciencia de que pudo haber sido peor. Porque más allá de cifras, expedientes o conclusiones, lo que permanece es esa sensación difícil de explicar, que un pueblo entero aprendió de golpe que la normalidad puede romperse sin aviso y que cuando eso pasa, lo que queda es aprender a convivir con la memoria. Cuando el caso del pan envenenado dejó de ser un murmullo y pasó a las páginas impresas, la forma en que se contó fue determinante. Los primeros días, la prensa local hizo lo único que podía hacer rápido: informar. Titulares cortos, nombres de los afectados y pues obviamente advertencias a que la gente no consumiera pan. En un pueblo, pues eso basta para que el pulso del día cambie. Y así fue. El relato local fue por un tiempo el que marcó la agenda. Los medios regionales tomaron la historia con otro ritmo. Había que explicar rutas, seguir sacos, buscar quiénes habían distribuido. Algunos periodistas trataron de reconstruir la cadena logística. Otros se quedaron en lo humano, en las familias que lloraban en las salas. La mezcla de enfoques dio de alguna manera textura a la cobertura. Pero por supuesto también generó divergencias sobre lo que se tenía que priorizar. La explicación técnica o la empatía con las víctimas. Cuando la noticia llegó a la prensa nacional, el asunto, por supuesto, se volvió mucho más áspero. Los grandes diarios colocaron el caso en términos de fallo de control y sistema. ¿Cómo
pudo ocurrir que un plaguicida y harina compartieran el mismo camión y el mismo espacio? ¿Quién permitió esa combinación? Y miren, es que las preguntas se volvieron cada vez más duras y las voces, por supuesto, cada vez más exigentes. Columnas de opinión mezclaron indignación con llamados a sanciones ejemplares. Las autoridades hicieron lo que se suele hacer: comunicados para calmar a la gente, anuncios de investigaciones, instrucciones sanitarias. En los papeles, pues sonaba muy correcto, pero en la calle, pues se sentía débil. Las versiones oficiales iban y venían, que primero era accidente, después que era negligencia posible, y luego más tarde, pues había investigaciones abiertas. Esa inconsistencia pues no pasó desapercibida y por supuesto empezó a alimentar sospechas. Cuando el Estado no ofrece una narrativa clara, el rumor se va a encargar del resto. En lo local se vivió una política de gestión de daños. Había funcionarios municipales que aparecían en fotos entregando ayuda, ya se la saben, que es que visitando hospitales y pues teniendo reuniones. Algunos pues sí demostraron liderazgo, otros mejor se la llevaron con mucha cautela. En un lugar donde todo el mundo se conoce, la visibilidad política importa. Las ausencias se interpretaron muy rápido como distancia o temor a la responsabilidad. La prensa, por su lado, tuvo contradicciones internas. Hubo periodistas que hicieron un trabajo de contraste, es decir, se cotejan documentos, se consulta a gente experta, se rastrean movimientos. Otros, pues al grito de chingue su madre, vamos a hacerlo rápido, por cerrar ediciones y rápidamente sacar los periódicos o obtener, no clics, porque en ese entonces no se obtenían clics, pero obtener de alguna manera ventas en sus ediciones, empezaron a publicar versiones pues, que lejos estaban de estar verificadas y que luego les tocó matizar. Esa mezcla, por supuesto que dañó muchísimo la confianza de la gente. Si los medios no se cuidan, la gente pues termina pues sin tener una voz fiable a la quien creerle. También surgió pues lo inevitable: teorías públicas que no siempre se sostenían en pruebas. En un contexto de incertidumbre, las explicaciones alternativas llenaron huecos. Algunos apuntaron a negligencia, otros hablaron de intereses comerciales y unos pocos empezaron a susurrar conspiraciones pues bastante más elaboradas. Muchas de esas hipótesis circularon más por el vacío informativo que realmente por evidencias sólidas. Y es que miren, y esto creo que lo hemos experimentado todos, cuando no existe una respuesta completa de las autoridades o de los medios, la imaginación de la gente empieza o tiende a inventar guiones que ordenen de alguna forma el caos. En los meses siguientes, la atención nacional pues fue a la baja. El caso tuvo su pico en prensa y política y ahí pues se generaron debates en comisiones y fue referenciado en discusiones sobre reglamentos. Pero la fuerza del spotlight mediático es muy volátil. Cuando otra noticia más grande que el pan envenenado de Chiquinquirá apareció, entonces el PAN
dejó de ser prioridad mediática, y eso siempre pasa. Eso generó en la comunidad sensación de abandono. La exposición inicial no siempre tradujo en acompañamiento o en soluciones rápidas, mucho menos duraderas. A pesar de ello, pues hubo consecuencias reales. Se discutieron ajustes regulatorios sobre transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Algunas rutas de distribución recibieron controles más estrictos temporalmente. Inspecciones y controles aumentaron en ciertos puntos. Eran medidas necesarias, pero, como siempre, pues estas medidas llegaron ya después de que el niño se había ahogado o, en este caso, la gente se había envenenado. Para las familias afectadas, no compensaba la pérdida ni el trauma. La relación entre medios y poder político pues empezó a mostrar ciertas tensiones. Mientras algunos funcionarios intentaban recuperar la confianza con sus cochinos discursos, los periodistas ahora sí exigían transparencia y documentos. En ocasiones la respuesta oficial pues fue técnica y burocrática. La ciudadanía pedía nombres y responsabilidades. Esa brecha comunicativa dejó la sensación de que la administración pues lo único que intentaba era contener el problema, disfrazarlo, maquillarlo, sin asumir plenamente la magnitud y las dimensiones que había tenido. Con el tiempo surgieron piezas de memoria periodística. Algunos reportajes tardíos retomaron el tema con un tono bastante más analítico. Empezaron a entrevistar a quienes vivieron la emergencia. Hubo reportes más profundos sobre las fallas logísticas y reflexión sobre qué pudo hacerse distinto. Todos esos textos aportaron contexto y ayudaron a que el asunto no quedara solo como un titular de un día, pero tampoco lograron rellenar todos los huecos. Otra arista fue la presión sobre periodistas y fuentes. Y es que miren, en un pueblo tan pequeño, hablar cuesta caro. Hubo quienes pidieron anonimato por miedo a represalias o a ser señalados socialmente. Y eso, por supuesto, complicó las investigaciones periodísticas y alimentó la opacidad. Y en ese ambiente, la información veraz, pues costaba más salir y las versiones tardaban en consolidarse. Desde el punto de vista político, el uso del caso en debates fue doble. Primero, pues servir como ejemplo para mejorar normas. Y, en algunos espacios, como munición discursiva. Legisladores empezaron a pedir informes, se empezaron a discutir protocolos y se anunciaron revisiones. La retórica se mostró contundente en algunos momentos, pero la aplicación práctica fue bastante desigual. Donde hubo voluntad política real, pues sí cambiaron las cosas. Pero donde faltó el compromiso, pues las buenas intenciones se quedaron en el puro papel. La comunidad reaccionó con una mezcla de indignación y resignación. Hubo demandas, pedidos de esclarecimiento y reclamos de sanciones. También quemas simbólicas de carga, acciones comunitarias para eliminar riesgos y reuniones para recuperar la confianza. Todas esas respuestas sociales fueron parte de la reparación informal que el Estado no siempre supo garantizar. En términos de legado, el caso dejó lecciones sobre comunicación en crisis, responsabilidad institucional y fragilidad de cadenas de suministro muy poco reguladas, pero también dejó una enseñanza más humana. La narrativa sí importa. Cómo se cuenta una tragedia influye en cómo se vive y en cómo se recuerda. Si la comunicación falla, la memoria se fragmenta y las versiones alternativas ocupan el lugar de la verdad. Hoy el debate sobre la cobertura y la respuesta política no es solo discusión técnica, es parte de la reparación simbólica que la comunidad demanda. Porque pues después de todo, la claridad informativa y la voluntad de asumir responsabilidades pues no le devuelven la vida a los muertos, pero sí pueden evitar que la herida se infecte con sospechas y silencios. Ahora, llegados a este punto,
cuando pues ya conocemos qué pasó y cómo reaccionó la ciudad, pues de alguna manera finalmente nos toca enfrentarnos a la parte más incómoda, que son las explicaciones. Porque el caso del pan envenenado nunca quedó guardado en una sola caja. Desde el inicio se movió entre dos grandes lecturas que aún hoy siguen discutiéndose. Primero, el accidente y la negligencia. Y aunque suenen parecidas, no lo son. Una habla de error, la otra habla de responsabilidad. La versión del accidente fue la primera en instalarse. La idea de una contaminación no intencional durante el transporte de la harina con un plaguicida altamente tóxico parecía, al menos en el papel, muy plausible. En esa explicación, pues no hay villanos conscientes, solo una cadena logística mal diseñada, prácticas inseguras normalizadas y ausencia de controles efectivos. Nadie quiso matar a nadie, simplemente pasó y ya. Pero esa explicación siempre dejó un ruido de fondo, porque incluso aceptando el accidente, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo fue posible? ¿Quién autorizó que alimentos y sustancias peligrosas compartieran rutas, bodegas o vehículos? Y ahí es donde la palabra negligencia empieza a pesar más que la de accidente. Porque lo accidental no elimina la responsabilidad previa, ¿saben? La hipótesis de negligencia se sostiene en decisiones humanas, no en mala suerte, sino en omisiones. Falta de regulación clara, controles laxos, prácticas habituales que nunca se corrigieron porque nunca había pasado nada. Esa es una frase que aparece mucho cuando se revisan tragedias evitables. Y en Chiquinquirá, esa normalización del riesgo, pues parece haber sido la clave. Nunca se documentó de manera sólida una intención criminal directa. Eso es importante decirlo sin rodeos. No hay registros firmes de sabotaje deliberado ni de una acción consciente para envenenar a la gente. Las teorías más oscuras circularon, pero no logran sostenerse con pruebas verificables. El peso del caso se quedó en la frontera entre error humano y falla estructural. Lo que sí quedó claro es que la tragedia expuso un sistema desactualizado. En la época, el manejo de plaguicidas, como el paratión, no estaba de alguna manera, digamos, rodeado de la cultura de riesgo, pues que hoy nos parecería mínima. Su transporte, almacenamiento y comercialización se realizaban con una confianza excesiva en la buena práctica individual, no en protocolos rígidos, mucho menos institucionales. Después del caso, eso, por supuesto, empezó a cambiar afortunadamente. No de manera inmediata, no de forma radical, pero sí de manera progresiva. El escándalo obligó a revisar cómo se clasificaban las sustancias peligrosas y cómo se regulaba su circulación. La idea de que un químico letal y un alimento básico pudieran cruzarse volvió a ser inaceptable, al menos en el discurso oficial. En los años siguientes se impulsaron controles más estrictos sobre el transporte de plaguicidas, es decir, separación obligatoria de cargas, que así debió ser desde un inicio, mayor rotulación, exigencias de documentación mucho más claras, y todo esto no fue una revolución, pero sí un endurecimiento de reglas que antes se dejaban a criterio del operador. Y si el operador no tenía criterio, pues ande usted, vea nomás lo que pasó. La tragedia forzó al Estado a hacer visible algo que llevaba años siendo invisible. También se reforzaron mecanismos de trazabilidad de alimentos. La posibilidad de seguir el recorrido de un producto desde su origen hasta el consumidor empezó a tomar más peso. No porque antes no importara, sino porque ahora se entendía que sin esa trazabilidad, las responsabilidades se diluían demasiado rápido cuando algo salía mal.
En el ámbito sanitario, el caso dejó lecciones duras sobre preparación hospitalaria. El manejo de intoxicaciones masivas por organofosforados no era algo común en hospitales locales. La emergencia evidenció carencias de antídotos, capacitación limitada y respuestas muy improvisadas. Eso también quedó registrado como una falla estructural más que individual. A nivel administrativo, el expediente del caso se convirtió en referencia recurrente, no tanto por las sanciones ejemplares que fueron limitadas, sino por su valor como antecedente. En discusiones posteriores sobre seguridad alimentaria y control químico, Chiquinquirá aparecía como el ejemplo de lo que ocurre cuando todo el sistema confía demasiado en que nada va a salir mal. En el terreno académico, el caso fue leído como un punto de inflexión, no por lo excepcional del evento, sino por lo cotidiano de las prácticas que lo hicieron posible. Estudios posteriores lo usaron para ilustrar cómo los desastres no siempre nacen de decisiones extremas, sino de rutinas mal pensadas que se repiten durante años sin supervisión real. Ahora, la enseñanza más clara es incómoda. El peligro no siempre se anuncia. Muchas veces se esconde detrás de los procedimientos y de procedimientos que son aparentemente normales. Transportar cosas, almacenar cosas y confiar en que alguien más revisó. El problema no fue solo el folidol, fue la estructura que permitió que estuviera donde jamás debió estar. Para la comunidad, la lección fue más visceral. Se perdió la inocencia respecto a la confianza ciega en lo cotidiano. El pan dejó de ser solo pan por un tiempo. La idea de que lo básico podía matar dejó una huella bien difícil de borrar. Esa memoria colectiva es otra forma de regulación, más emocional que legal. Hoy cuando se revisa el caso con distancia, la mayoría de las lecturas coinciden en algo muy esencial. Primero, que no fue un caso intencional, pero tampoco fue inevitable. Fue prevenible. Y eso lo vuelve más doloroso, porque las tragedias inevitables se lamentan, las prevenibles persiguen el resto de tu vida. El registro oficial y académico no habla de culpables únicos, sino de sistemas fallidos, de una suma de decisiones pequeñas que de alguna manera alineadas, de la peor manera, terminaron en una catástrofe. Esa es la enseñanza que queda escrita. Cuando la responsabilidad es de todos, el riesgo también lo es. Chiquinquirá no solo dejó muertos y duelo, dejó una advertencia silenciosa de que todavía hay cosas que damos por sentadas y que deberían importarnos. Primero, que los errores normales pueden matar cuando se normalizan demasiado tiempo. Y es importante aprender eso. Aunque tarde, esto es parte del legado incómodo de este caso. Y así llegamos al final de este recorrido. Y es importante decirlo sin rodeos. Este no es uno de esos casos que se cierran al apagar el micrófono. No hay alivio completo, no hay una explicación que ordene todo lo que nos deja tranquilos. Lo que queda es una mezcla rara entre datos duros y una sensación incómoda que se instala en el pecho cuando entendemos que esto pasó en un lugar común, en un día común, dentro de una rutina que parece inofensiva. Porque al final no estamos hablando solo de un cochino tóxico, ni de un error logístico, ni de expedientes. Estamos hablando de una comunidad entera enfrentándose de golpe a su propia vulnerabilidad, a la idea de que lo cotidiano no siempre es seguro, a que el peligro no siempre llega con advertencia, ni con rostro, ni con intención clara. Chiquinquirá no fue escenario de una conspiración espectacular, ni de un villano de película. Fue escenario de algo más difícil de procesar, una cadena de fallas humanas normalizadas. Decisiones pequeñas, descuidos repetidos, prácticas aceptadas porque siempre habían funcionado así. Y cuando eso se acumuló, pues el resultado fue irreversible. Desde el panadero hasta el transportista,
desde el médico hasta el funcionario, desde el comerciante hasta el consumidor final. Todos quedaron atrapados en la misma red, no como culpables iguales, pero sí como parte de un sistema donde nadie estaba viendo el riesgo completo. Esa es una de las lecciones más duras de este caso. El peligro real suele esconderse en lo que damos por sentado. Y también, por supuesto, quedó expuesta la fragilidad institucional, la lentitud en responder, las limitaciones técnicas, la falta de protocolos claros. No por malicia, sino por rezago. El Estado llegó tarde a un problema que llevaba años gestándose. Y cuando llegó, ya era imposible deshacer el daño. Pero sería injusto pensar este cierre solo desde la falla. También hay que nombrar la memoria, la forma en que la ciudad recordó, habló y advirtió, cómo el silencio inicial se transformó en duelo y luego en conciencia, cómo el miedo se convirtió en exigencia. Esa memoria colectiva es muchas veces más persistente que cualquier documento oficial. Este caso, chicos, nos recuerda algo fundamental. La seguridad no es un estado permanente, es un equilibrio frágil que se rompe cuando dejamos de cuestionar los procesos que sostienen nuestra vida diaria. Comer, transportar, vender, comprar. Todas esas acciones parecen simples hasta que algo falla. Por eso, las preguntas que quedan abiertas no son morbosas, son necesarias. ¿Qué otras prácticas peligrosas creen que siguen siendo normalizadas hoy? ¿Qué controles damos por existentes sin siquiera comprobarlos? ¿Cuántas tragedias no ocurren por mala intención, sino por ausencia de prevención? La investigación ciudadana no empieza buscando culpables, empieza haciendo las preguntas incómodas, exigiendo registros claros, pidiendo explicaciones completas, no conformándose con versiones simplificadas cuando los hechos muestran capas más profundas. La memoria no sirve si no se convierte en vigilancia. Este cierre no pretende cerrar heridas, pretende evitar que se repitan. Porque si algo nos enseña el caso del pan envenenado, es que la tragedia no necesita maldad para ocurrir, solo necesita descuido sostenido y silencio institucional. La responsabilidad no termina en el pasado, vive en cada regulación, en cada inspección, en cada decisión administrativa que prioriza rapidez sobre seguridad. Recordar este caso no es anclarse al dolor, es usarlo como advertencia. Aquí no hay final cómodo, solo un recordatorio claro. Las comunidades confían en sistemas que no siempre las protegen. Y cuando esa confianza se rompe, la memoria se convierte en la última línea de defensa. En este caso, no me gustaría que se quedara como una anécdota macabra, sino que quede como una señal, una que nos obliga a mirar más cerca lo que comemos, cómo se transporta esa comida, quién la regula y quién responde o quién va a responder cuando algo pase. Porque la verdadera pregunta no es qué pasó en 1967. La pregunta es qué estamos haciendo hoy para que no vuelva a pasar. Esto fue la hora macabra, donde la historia no se cuenta para asustar, se cuenta para no repetirla. Y chicos, muchísimas gracias. Así damos por concluida esta emisión de Perturbador. Ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Y les recuerdo que este capítulo va a estar en un ratito disponible en mi canal de YouTube y Spotify, por si alguien no lo alcanzó a agarrar completo. Ya saben que ahí están todas las emisiones, tanto de los viernes, los jueves y los sábados, para que ahí puedan oírlos cuantas veces quieran. Si pueden compartir los links de los videos, se los agradecería muchísimo, eso me ayuda muchísimo, que me le den mucho amor, muchos likes, corazoncitos, que se metan al Spotify, quien quiera escucharlos
en esa plataforma. Quien quiera escucharlos en YouTube, también ahí están. Que compartan, por favor, mi contenido si les gusta. Ya saben que ahí estamos siempre para aprender un poquito más cada vez, para aprender un poco más de historias interesantes de este mundo loco y surrealista en el que vivimos. Y bueno, chicos, síganme, ya saben, en cualquiera de las dos plataformas, YouTube y Spotify, para que escuchen estos podcasts y formen parte de esta comunidad siniestra. Y también, por otro lado, ya saben que en mi canal de WhatsApp hay contenido también de misterio, de terror, de historia, de cultura, pero pues ahí son cosas diferentes a los podcasts. Ahí hay leyendas, cuentos cortos de terror, historias y cuentitos de miedo. Y bueno, ahí en mi canal de WhatsApp me pueden encontrar como Cabo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. De verdad, les agradezco el honor de su presencia, que siempre estén aquí para escucharme, que les interesen los temas que les traigo y si tienen alguna sugerencia acerca de temas que quisieran que les viniera a contar, aunque ya sean conocidos, no importa, ya saben que cada podcastero tenemos nuestro propio estilo y puede ser un tema que ya esté muy hablado desde siempre, pero pues cada uno le ponemos nuestro toque personal. Entonces, si tienen alguna historia que les gustaría que abordara yo en estas emisiones, pues magnífico que me den todas sus aportaciones. Eso para mí sería fabuloso. Así que ya saben, muchos likes, deditos arriba, compartan mi contenido y les deseo muy buenas noches. Y como siempre les digo, y les deseo dulces pesadillas. Nos vemos mañana, o más bien nos escuchamos en la hora macabra.